Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el congresista y líder del Frente Amplio, Marco Arana. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Bueno, preocupado por lo que está pasando en San Marcos, por lo que está pasando en la Universidad de San Marcos, lo que está pasando aquí mismo en el Perú, en el norte, otra inundación anoche en Piura. Y un poco más al norte por lo que pasa en Venezuela. Y lo que está pasando en América Latina, ¿no? En Venezuela. Esto que ha ocurrido ayer, el golpe, ¿usted lo llama golpe también, lo que ha ocurrido en Venezuela? Es un golpe ciertamente institucional a partir de una sentencia del tribunal. ¿Lo sorprende o usted lo veía venir? ¿Le sorprende este Rubicón final que ha cruzado Maduro hacia la dictadura? Bueno, hay quienes piensan que estas cosas se veían venir. Yo creo que en materia política siempre es posible construir en otra dirección. Y en ese sentido, haber buscado una salida por el lado de una solución dialogada, pacífica, con autodeterminación y soberanía era posible, pero esta decisión sin duda aleja esa posibilidad para el hermano país de Venezuela, ¿no? En agosto del año pasado, en el Congreso se presentaron dos mociones respecto a la situación venezolana. Una suscrita por 5 bancadas, en la que hablaban de intolerancia política, afectación de la libertad de expresión, violación a los derechos humanos y la existencia de un régimen autoritario y represivo que ha llegado al crimen y a la persecución política de la oposición democrática, y otra, del Frente Amplio, que hablaba de una compleja situación política, económica y humanitaria. A la vuelta de los meses y a la vista de lo que ha ocurrido, ¿cuál cree usted que era una descripción más ajustada a la realidad de lo que estaba pasando en Venezuela? Bueno, seguirá siendo una incoherencia tremenda que quienes justificaron la ruptura del orden constitucional en el país, como pasó con el Fujimorismo, justamente se van a cumplir 25 años dentro de pocos días, se hayan vuelto democráticos en ese tipo de declaraciones, o que el APRA, ¿no?, que tenía tantos vínculos Alan García con Carlos Andrés Pérez, un gobierno corrupto, ¿no?, que no dijeron nada sobre el tema del Caracazo, que fue el que justificó el hecho de que multitudes ciudadanas en Venezuela buscaran otra forma de organización política, se presenten aquí como democráticos. Pero eso no es yo le estaba preguntando cuál descripción se ajusta mejor a la realidad, y además esa moción la suscribieron también, no sé, Acción Popular y otros partidos respecto de los cuales usted no... Mira, Mario, en el Congreso quienes han buscado presentarse como los defensores de la democracia, incluso en algún momento en términos del debate, invocando a un cambio en la política de la Cancillería peruana, justificando posibles intervenciones militares en Venezuela, han sido algunas de esas organizaciones políticas. Por eso es que nosotros presentamos una moción. Yo entiendo que presentaron una moción aparte, pero no dijeron nada de los presos políticos, no dijeron nada del hostigamiento a la prensa. No, Mario. Yo tengo la moción acá. Sí, puede estar la moción, pero nosotros hemos tenido declaraciones y además gestos políticos en términos de expresar nuestra solidaridad y nuestro rechazo a que hubieran presos políticos. O sea, el tema, yo creo que nuestra gran diferencia, ¿cuál es con estas fuerzas políticas que el día mismo de ayer, por ejemplo, buscaron también hicieron una conferencia de prensa, ¿no? Nosotros estamos en contra y de manera consecuente contra toda dictadura, sí. Si hay una dictadura, nosotros no vamos a medir con doble rasero el tema de lo que pasó con Pinochet, con Fujimori o lo que esté pasando ahora en Venezuela. Entonces, en Venezuela lo que hay ahora es una ruptura del orden constitucional, una ruptura de la posibilidad de encontrar una salida democrática. ¿Una dictadura? Es una dictadura. O sea, en términos de lo que ha pasado, van hacia... ¿Recién se ha convertido en una dictadura a su manera de ver? Yo creo que el régimen venezolano a partir del 2015, ¿no?, donde comienzan a tener serios problemas del desconocimiento de la asamblea, por ejemplo, el desconocimiento del referéndum, ¿no? Y este tema de ya con una orden del Poder Judicial que además estaba percibida por el hecho de que habían sido designados prácticamente a dedo los del Consejo Nacional Electoral hace unos meses, definitivamente lo saca de la calificación de una sociedad y un país democrático, ¿no?
Usted sabe que al Frente Amplio se lo ve como, digamos, indulgente con la situación política de Venezuela, y eso se basa sobre, por ejemplo, declaraciones de Verónica Mendoza, con quien yo sé que usted guarda diferencias, pero que fue la candidata presidencial del Frente Amplio durante la campaña. A ella le preguntaron varias veces directamente si consideraba una dictadura Venezuela, y ella decía, no es una dictadura porque no hubo golpe de Estado, o en Venezuela se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales. Digamos, el hecho de que haya elecciones... Lo cual es verdad, ¿verdad, Mario? Sí, claro, pero elecciones hay en Corea del Norte, claro, o por lo menos hay una parodia macabra de las elecciones. En el caso de Venezuela, esas elecciones fueron observadas por el Centro Carter, pues Mario, no era Corea. Pero cuando le preguntaban a la señora Mendoza estas cosas, ya había presos políticos, ya había hostigamiento, ya había intervención sobre el Poder Judicial. Pero no era propiamente una dictadura en el sentido que había un régimen emanado de urnas, en el sentido de que además recordemos que la Asamblea fue ganada en elecciones, Mario. ¿Una dictadura permite elecciones? Ganó las elecciones y no le permitieron hacer lo que tenía que hacer. Pero la Asamblea se instaló. Lo que pasa es que ahora... Con tres diputados de menos porque no les convenía que tuvieran la mayoría absoluta. Pero ahora esa misma Asamblea ha sido desconocida, y entonces sí estamos ante un golpe de Estado que en este caso... Por eso yo le preguntaba si recién ahora considera usted que esto... bueno, ahora sí, ya faltaba esta pieza del rompecabezas y ahora sí nos animamos a llamarla dictadura. No, a ver, hay que llamar las cosas por su nombre. Allí, a partir del 2015, después de la caída de Chávez, que hubo un proceso que puede gustar o no, pero un proceso interesante de búsqueda de participación y de ampliación de justicia social en un país corroído por la corrupción, en un país corroído además por fuerzas políticas ultraconservadoras que justificaron y llevaron al Caracazo. No nos olvidemos de ese tipo de democracia que muchos alabaron antes, ¿no? Ha emergido una respuesta política que llevó a Chávez a crear esperanza para su pueblo. ¿Cómo está terminando ese proceso? Porque está terminando. Para nosotros, nuestra gran preocupación es cómo ese proceso culmina, digamos, con el menor costo. ¿Y usted no vio las raíces de lo que está ocurriendo ahora desde el principio de ese proceso en el disco? O sea, no olvidemos que Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado antes, fracasado, pero intentó dar un golpe de Estado antes. Recordemos que hasta Santo Tomás de Aquino señala que cuando hay una tiranía asiste el derecho de insurgencia. ¿Por qué en América Latina, o en Francia en su momento, en la Revolución Francesa, emergieron movimientos contra regímenes autoritarios, en algunos casos aristocráticos? En el caso del Perú, recordemos en la década del 60, contra regímenes oligárquicos. En el caso de Venezuela... ¿Usted cree que las guerrillas del 60 estaban legitimadas? No, estoy hablando del proceso de Velasco Alvarado. ¿Le parece a usted que eso fue legítimo también? No fue legítimo, pero fue en contra de un régimen absolutamente abusivo, absolutamente discriminador. Era un régimen que además tenía a los campesinos en algunos casos tratados como animales de carga. ¿Y eso justificaba un golpe de Estado, la ruptura de la Constitución? Como en su momento, aquí el virreinato justificó la emergencia de movimientos revolucionarios para traerse abajo un régimen tiránico, en su momento se justificó. La manera como terminó... Yo sé que hubo gente que lo justificó, yo lo estaba preguntando si usted lo justifica, si usted entiende ese proceso como necesario en ese momento, y que si volviéramos a estar en esa coyuntura usted apoyaría una dictadura como la de Velasco. Yo he vivido en zonas de hacienda, lo justifico. Porque no era posible, así como he conocido a soldados buenos... No estoy hablando de que no traslademos categorías de carácter ético a categorías de carácter político. Éticamente uno diría... Estuvo políticamente bien entonces. Políticamente correspondía a un régimen oligárquico, abusivo, en algunos casos absolutamente inhumanitario respecto. ¿Y eso cómo se cambia? ¿En democracia o se cambia a través de una dictadura? Por la vía de las armas. No lo permitía. O sea, ¿la Revolución Francesa estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien, pues. Pero la revolución se alzó contra una monarquía. Ese poder no estaba legitimado. Acá teníamos una por las urnas. El poder del gobierno de Belaúnde en los años 60 sí estaba legitimado en las urnas. Lo que ocurría es que en el gobierno de Belaúnde había un proceso, no lo olvidemos. Belaúnde intentó hacerlo en reforma, en democracia. Llegó como un gobierno, hoy diríamos, de izquierda, ¿o no? Llegó como un gobierno en contra de esas oligarquías. ¿Y qué le hicieron?
le sabotearon el Congreso. De acuerdo. Generaron una situación. ¿Quiénes? La izquierda no. Se lo generó la derecha. Fue la UNO fue Odría y el APRA. O sea, no nos olvidemos. O sea, pero con reflexiones de esa naturaleza terminamos justificando el golpe del 5 de abril. Ese es más o menos el argumento. Dice, no nos dejaban gobernar, no podíamos hacer esto. El Congreso era un problema, entonces no nos gusta, pero damos el golpe de Estado. Mario, las sociedades, y esto lo conoces además por tu propia trayectoria y tu formación académica. O sea, cuando hay situaciones que son llevadas al extremo de abuso, de injusticia, de falta de canales de expresión democrática, las sociedades, sean con caudillos militares, recordemos ahorita que en Venezuela eso se sostiene por una presencia militar, ¿no? Sea, por ejemplo, por presencia de líderes que pueden ser o presentarse democratizadores y que luego en el camino pueden terminar siendo dictaduras. Entonces yo creo que lo que necesitamos en el fondo aquí no es esta suerte de falsa dicotomía en la que, o de maniqueísmo en el que decimos a ver, una democracia deja de ser significativa para la gente y favorecemos ahora un régimen autoritario o una dictadura. No, la democracia es preferible a cualquier otro régimen y hay que mejorarla. Incluso la de Belaúnde frente a la dictadura de Velasco. Mira, teóricamente sí, para quienes habían perdido la tierra, para quienes eran tratados como animales en los regímenes oligárquicos, no. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, hay que entenderlo. Hasta la conferencia episcopal, que fue duramente atacada, señaló que uno de los elementos centrales de la democratización del Perú fue la reforma agraria. Bueno, pero se hizo como debió hacerse, la conferencia episcopal se ha pronunciado acerca de muchas cosas, en muchos asuntos, y el hecho de que tenga, digamos, reclame un contacto con Dios no le da un estatus particular. No. Es una de tantas... Estoy colocando para decir el tema, porque esto ha sido visto como un tema de gente de izquierda subversiva que no reconoce el régimen institucional. No, era necesaria una reforma agraria. Belaúnde la intentó, fracasó. Bueno, y entonces cuando no se puede por la vía democrática, venga la vía de las armas y la dictadura. Esa no es mi conclusión. En todo caso puede ser la tuya, Mario. Es que es a lo que me guías. Lo intentó, en consecuencia no lo pudo hacer, ¿qué íbamos a hacer? Es lo que... yo lo que estoy diciendo es la enorme responsabilidad de las instituciones y de los demócratas es garantizar mecanismos de participación, de equidad, de justicia, de información, de transparencia. No se trata solamente de tener un discurso para la platea. O sea, por ejemplo, en el Perú, cuando la gente, la ciudadanía organizada, se levanta contra algo, es porque es loca, porque está agitada, porque, como ayer ha dicho el rector de la San Marcos, que en los estudiantes que están protestando por los cobros, que además nadie sabe cómo se distribuyen, qué se gastan, son senderos. Sí, pero hay gente que se levanta y gente que no se levanta. Cuando decimos la gente o cuando decimos el pueblo, esa es una abstracción. El pueblo es una suma de individuos y la manera de resolver la multiplicidad de opiniones que hay en una sociedad es a través de que cada uno emite un voto en las urnas y que se respeta lo que ese voto dice. De acuerdo. Luego sale alguien y dice, pero no, esto yo voy a interpretarlo a mi manera porque yo sé cuál es el sentido del pueblo, y entonces arrasa la Constitución, arrasa la democracia. En principio de acuerdo con la formulación, otra vez, teórico-política que mencionas. Yo estoy de acuerdo, por eso he participado en elecciones. Y guste o no, esos son los resultados que tuvimos. A mí no me gusta, por ejemplo, que el sistema de cifra repartidora, quienes obtuvieron menos del 40% de elecciones tengan prácticamente 2/3 partes de los escaños en el Congreso. No me gusta, pero esas son las reglas que tenemos. Habrá que intentar cambiar esas reglas. Se viene una reforma de partidos políticos, ¿de acuerdo? Claro. Pero lo que me preocupa de tu afirmación genérica es la siguiente. O sea, que el proceso eleccionario, cuando Alberto Fujimori intenta legitimarse por las urnas, por el voto, o sea, lo teníamos que permitir hasta que el señor decida irse. No, pues, cuando se cerraron los canales, cuando se cerraron, la interpretación auténtica es espuria. Pero ese es el problema, pues, de las dictaduras. Ese es el problema también de las democracias débiles. Las democracias débiles, porque no solo hay democracia en genérico, hay democracias fuertes y hay democracias débiles. Y tenemos que asumir que nuestra democracia es frágil, es débil. Por eso hay que fortalecerla. Y entonces, en una democracia débil, ¿qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, lo que nos está pasando en nuestro país. Se han conseguido leyes para monopolizar el mercado.
Y entonces tenemos un monopolio cervecero que hace lo que quiere, tenemos un monopolio de productos lácteos que hace lo que quiere, hemos tenido casi un monopolio aéreo sin que ahorita, de su premisa, eso querría decir que podría llegar la situación en la que hay que insurgir contra este orden de cosas que por la vía legal en esta democracia débil, estoy citando sus definiciones, permite un orden que les parece injusto. Mira, nosotros estamos y hemos planteado concretamente, yo también entiendo otros congresistas, leyes para terminar con el tema de los monopolios. Digamos que no fueran aprobadas por el Congreso. Bueno, digamos que no fueran aprobadas y digamos que, Dios no quiera, la situación de emergencia ambiental climática continúa. Y resulta que a Alan se le ocurre seguir poniendo sus precios de $500 para irse a Piura. Y resulta que si tuviéramos privatizada Sedapal o las empresas de agua, se les ocurre no entregarle agua a la gente. ¿Qué va a pasar? Lo hemos visto anteayer en una situación de gravedad, donde la gente está desesperada. Si se cierran los canales institucionales, y eso no lo dice Marco Arana, es parte además de la teoría política, si se cierran los canales institucionales, ¿no? Sí. Si se cierran los canales institucionales, las sociedades las rebasan. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? Pues esto, seguramente, pero si allá, por ejemplo, ahorita el Poder Judicial puede decir, mira, ya en la práctica dejamos de lado el Congreso o la Asamblea. ¿Qué va a pasar? La gente va a salir a las calles. ¿Usted considera que podría existir una circunstancia tal que en la que se justificara una subversión del orden institucional en el Perú? En el Perú creo que no están dadas las condiciones. Espero que la democracia y los demócratas en el país y sus instituciones seamos lo suficientemente responsables para que los mecanismos que tenemos en la Constitución, que dicho de paso, tú sabes, yo quisiera que esta Constitución se cambie y estamos haciendo modificaciones a la Constitución. Pero la quieren cambiar por la vía democrática. Por la vía democrática, por supuesto, ¿no? Entonces, no digo, es una salvedad importante porque me parece que usted ha hecho excepciones a esa consideración. Es que en todo régimen, Mario, donde se cierran los canales de participación ciudadana. Pero ¿quién define dónde se cierran los canales? ¿Se da cuenta usted que hay un criterio de alguien que dice, bueno, en este momento esto ya no funciona y yo me erijo como el intérprete de la voluntad popular por encima de lo que han dicho las urnas? En el Perú tenemos historia reciente. En algún momento Fujimori, el 5 de abril del 92, consideró ¿no? Apoyado, ojo, por militares, y ya vemos los resultados, apoyado por la embajada norteamericana, apoyada por los empresarios que ahora se rasgan las vestiduras de democráticos y apoyados por muchos de tus colegas que llegaron a la corrupción con el régimen. Tan colegas míos como colegas suyos políticos. Y con ciudadanía, recordemos, no es una provocación, Mario, es una constatación de que cuando hay un régimen, digamos, una justificación, muchas veces van a buscar hacerlo de esa manera, que los demócratas no lo permitamos, pero que busquemos que los canales sean los democráticos. A mí me hubiera gustado que lo de la Universidad de San Marcos se resolviera el diálogo. Hasta anoche entendía que habían acordado que hoy día iba a haber un proceso de diálogo. Sin embargo, hoy día la respuesta ha sido una intervención policial. Muy bien, espero que los estudiantes sean oídos, sean atendidos, espero que se restablezca el orden, la libertad de tránsito dentro de la universidad, de que si hay una mafia que cobra a los estudiantes y luego no rinde cuentas de en qué se gasta, en realidad se puede encontrar un camino de solución. Muy bien, congresista, yo le agradezco la disposición a debatir, porque esto más que una entrevista ha sido un debate sobre estas convicciones acerca de la democracia y la dictadura, pero ya se nos acabó el tiempo. Le prometo invitarlo para seguir con esta conversación. Y te agradezco, Mario, por la entrevista. Bien, y nosotros nos vemos el lunes aquí en de 6 a 9. Buenos días.